¿Qué tal, jóvenes? Me pidieron favor de que resolviera este problema y que dice de la siguiente manera. Este son de los problemas que les coloqué. ¿Se acuerdan que les dije que eran del libro de Robert Mott? El cual también les subí. Por si no se acuerdan, ya todo está subido en la página, tanto los videos de explicación como la tarea y el libro de Robert Mott, tanto como su solucionario. Veamos. Dice, para cada uno de los casos ilustrados de las figuras 430 a las 441, calcule la magnitud de la fuerza. Sí, aquí lo que debo calcular yo es la magnitud de la fuerza. Y calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada y la ubicación del centroide. Señale la fuerza resultante sobre el área y dimensione su ubicación con claridad. Bueno, entonces vamos a borrar esta figurita que tengo por aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a borrar esta figurita y vamos a subir esto un poco para poder realizar el problema. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en el primer video que yo les mandé era el video de la teoría relacionada con superficies planas sumergidas? En ese video se hacía referencia que la fuerza de reacción, ¿sí?, iba a ser igual a una presión en el punto C, que sería el centroide o el centro de masa, multiplicado por el área. Esto se debía a que la presión es igual a la fuerza dividido el área. A la hora de despejar, me queda que la fuerza de reacción va a ser igual a la presión en el centroide multiplicado por el aire. Bueno, ahora veamos aquí en este problema. Me dan a mí la superficie, que sería esta que está dibujada acá, que tiene dos semicírculos y una pequeña figura que es cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, tiene las mismas dimensiones, ¿sí? Dice que tiene 300 milímetros el ancho del cuadrado y tiene también 300 milímetros el otro ancho. Entonces es un cuadrado. Pareciera así a simple vista que fuera un rectángulo, pero es un cuadrado. Acuérdense que estas dimensiones están en milímetros, ¿sí? La figura que yo voy o el espacio, la figura plana que yo voy a analizar sería esta que está limitada acá, que tiene esta forma que ya vimos que es un cuadrado con dos semicírculos en los extremos. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es ver que este objeto está sumergido sobre aceite. Este aceite dice que tiene un peso una densidad relativa de 0.90. ¿sí? Es la que tenemos acá. ¿Se acuerdan que yo la colocaba como S en las clases? ¿sí? Ahora, tenemos aquí también un ángulo de 40 grados, pero este ángulo está medido con respecto a esta longitud. ¿sí? Entonces yo lo que necesito, como vimos en el primer video de la teoría, es este ángulo de acá. ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo obtener yo este ángulo? Entonces, si se dan cuenta ustedes, yo voy a trazar aquí un rectángulo, exactamente aquí donde tengo este triangulito, este ángulo. Entonces, ¿se acuerdan que un triángulo, la sumatoria de un triángulo, la sumatoria de sus ángulos interiores tiene que ser 180 grados? Entonces, a mí me dicen que este ángulo vale 40. Este ángulo de acá vale 40. Y yo necesito este ángulo de acá. Este ángulo de acá sería el mismo ángulo que yo voy a tener acá. Entonces, la sumatoria de aquí tengo un ángulo recto. ¿sí? Aquí tengo un ángulo recto y un ángulo recto vale 90 grados. Entonces, 90 más 40 va a ser más el ángulo que yo estoy buscando, que le voy a llamar teta. ¿sí? Este ángulo que está acá le voy a llamar teta. Tiene que ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo teta va a ser igual a los 180 grados menos 90 menos 40. Ustedes usan su calculadora y hacen la operación y les va a quedar que el ángulo teta es igual a 50 grados. ¿sí? Bueno, entonces vamos a buscar lo que es ahorita la presión. Si se acuerdan ustedes también en su video, y si no, véanlo nuevamente en el video donde está la teoría, ¿sí? También se hacía mención que la presión en el centro de gravedad o en el centroide va a ser igual a una P sub 0, ¿sí? Más
la densidad, perdón, el peso específico del líquido multiplicado por un HC. ¿Estamos? Ahora, dense cuenta ustedes de algo. La presión del centroide, en este caso, si vemos la figura, tengo un recipiente y esta pequeña abertura que tengo yo acá significa que esta parte de acá significa que yo tengo una abertura, y como tengo una abertura no voy a tener un gas confinado. Al no tener un gas confinado, entonces la presión P sub 0 va a ser igual a 0. ¿Se acuerdan que esta P sub 0 era la presión de un gas confinado? Pero en este caso va a estar abierto al ambiente, entonces no es no tengo ningún gas confinado. ¿Se acuerdan ustedes que esta P sub C es manométrica? ¿Sí? Manométrica. Entonces esta P sub C va a ser igual al peso específico del aceite. ¿Por qué del aceite? Porque el fluido que tengo dentro de este tanque es aceite multiplicado por un HC. Bueno, veamos primero el peso específico del aceite. Como lo que me dan es la gravedad específica o la densidad relativa, que es lo mismo, entonces esta S va a ser igual a 0.90. Pero si ustedes ven en sus fórmulas, la densidad relativa o gravedad específica va a ser igual a la densidad, en este caso del fluido que es aceite, dividido el peso específico del agua, ¿sí? A 4 grados Celsius. Entonces, la densidad el peso específico, perdón, del aceite tendría que ser igual a 0.90 multiplicado por la densidad del agua. Esa densidad la pueden buscar en sus tablas, pero esa densidad es de 9.81 según las tablas. Ese peso específico, perdón, del agua es 9.81 kilonewton dividido metro cúbico. ¿Sí? Eso lo pueden buscar en las tablas. Entonces, el peso específico de ese aceite va a ser igual a 0.90 multiplicado por 9.81. Utilizando una calculadora nos da que es 8.83 kilonewton dividido metro cúbico. Este sería el peso específico del aceite. Ahora, lo que me haría falta encontrar para encontrar la presión en el centroide sería la altura HC. Ahora, esa altura HC, veámosla por acá. Voy a colocar aquí mi herramienta. La altura HC sería la medida desde el nivel del agua, ¿sí? La medida del nivel del agua hasta donde tengo ubicado mi objeto que voy a analizar. O sea, sería esta situación que tengo yo aquí dibujada. Desde el nivel del agua hasta acá. Esto sería HC. Ahora, esta HC, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Yo no la podría sacar a simple vista, porque si ustedes se dan cuenta acá, voy a tratar de dibujar el centroide de esta figura. Por ser una figura regular, pasa exactamente por la mitad. Entonces esta HC, ¿sí? Veamos, vamos a colocar aquí otras pequeñas líneas para que logremos identificar. Esta HC, si aquí tenía un error, la HC solo va a llegar hasta aquí, ¿sí? Este es el valor de HC. Hasta aquí va a llegar el valor de HC. O sea, hasta la altura de donde tengo ubicado el centroide. Este centroide está ubicado exactamente en este punto, y este punto lo vamos a llamar punto C, que sería el punto del centroide. Entonces, la altura HC sería desde la superficie del líquido hasta donde yo tengo ubicado mi centroide. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a trazar aquí otra liñita, ¿sí? Este centroide va a ser, desde esta línea, vamos a dibujarla con otro color mejor, ¿sí? Desde aquí, desde el nivel del agua hasta donde yo tengo la compuerta que yo voy a analizar, yo tengo una altura de 0.6 más 0.6. O sea, aquí tengo 0.6 más 0.6. O sea, yo puedo venir y decir que aquí yo tengo una distancia que se va a llamar X. De aquí para acá
yo voy a llamar una distancia X, ¿sí? Por lo tanto, esta HC que yo tengo, que yo necesito buscar, tendría que ser igual a, veámoslo, a toda esta altura menos este pedazo que yo tengo aquí. Toda esta altura vale 0.6 más 0.6, que sería 1.2. O sea, tendría que ser 1.2 menos esa altura X. Eso sería el valor de C. Ahora lo que debo calcular es el valor de X. Entonces veamos nuestra figurita otra vez. Démonos cuenta que desde donde está el centroide hasta donde empieza la inclinación, puedo dibujar un triángulo rectángulo. Entonces eso es lo que voy a tratar de dibujar acá. Tengo este triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo sería el que yo tengo dibujado, el que se dibujaría con esta hipotenusa, con este cateto y con esta altura. O sea, la altura de este triángulo rectángulo sería el valor de X. Esto sería el valor de X. La hipotenusa, si ustedes se dan cuenta y vemos la figura, sería el valor de 300 milímetros. De 300 milímetros que hay de acá para acá, vamos a marcarlo. De aquí para acá hay 300 milímetros, ¿sí? Y de aquí hasta acá yo tengo 150 milímetros, porque sería la mitad de esta circunferencia. Entonces el valor que yo tengo aquí sería, como lo tengo que colocar en metros, 300 milímetros equivalen a 300 milímetros equivalen a 0.3 metros, ¿sí? Y 150 milímetros equivalen a 0.15 metros. Entonces esta longitud que yo tengo acá sería 0.3 más 0.15 y tendría que estar en metros, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo tengo acá un ángulo de 50 grados que sería el ángulo teta? Por lo tanto, a la hora de yo operar, me quedaría que el seno de estos 50 grados tendría que ser igual al lado opuesto, que vale X, dividido su hipotenusa, que vale 0.3 más 0.15. 0.3 más 0.15 equivalen a 0.45 metros. 0.45 metros. O sea que a la hora de hacer esta suma, esto exactamente es lo mismo que decir 0.45 metros. Esta suma de acá. Ahora, como lo que yo quiero saber es X, entonces X va a ser igual a 0.45 metros multiplicado por el seno de 50. El seno de 50. Ahora, a la hora de operar esto en la calculadora, acuérdense que su calculadora debe estar en deg, no en radianes. A la hora de operar esto en la calculadora nos quedaría que este valor de X es igual a 0.3447. Entonces X va a ser igual a multiplicar 0.45 por el seno de 50, que exactamente es 0.3447. 0.3447 metros. ¿Sí? Ahora, con este valor ya puedo calcular el valor de HC. ¿Por qué? Porque HC sería el 1.2 que habíamos dicho, ¿sí? Menos el valor de X. Pero como X vale 0.3447, entonces me queda 1.2 menos 0.3447. ¿Se acuerdan que aquí son metros y aquí también son metros? Entonces HC va a ser igual a, usando la calculadora, 1.2 menos 0.3447 me da 0.8583. 0.8583 metros. ¿Sí? Este sería el valor de HC. ¿De dónde obtuve eso? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que HC era 1.2 menos X? O sea, esta altura menos esta otra. Me iba a quedar el valor de HC. Correcto. Teniendo el valor de HC, ya puedo calcular el valor de PC, de P del centroide. ¿Se acuerdan que P de centroide era el peso específico del aceite por HC? El peso específico del aceite ya lo había calculado, que es 8.83, entonces ya puedo calcular
la presión en el centroide o en el centro de masa. Entonces PC, vamos a cambiar de color mejor, ¿sí? Entonces este valor de PC va a ser igual a, como dijimos, era la densidad del aceite multiplicado por HC, y ambos valores ya los tengo. Entonces esto es multiplicado por HC. Entonces el PC va a ser igual a, ¿cuánto era la densidad del aceite? Si ustedes se dan cuenta, la densidad del aceite es 8.83. Entonces yo tendría que colocar acá 8.83 kilonewton dividido metro cúbico multiplicado por el valor de HC. Y el valor de HC, como acabamos de calcularlo, es 0.8583. Sería 0.8583 metros. Metro se va con metro cúbico y la respuesta va a quedarme en kilonewton dividido metro cuadrado. Por lo tanto, PC es igual a, al multiplicar 8.83 por 0.8583, me queda 7.55 kilonewton dividido metro cuadrado, ¿sí? Ya tengo el valor de PC. Ahora vamos a calcular el área. ¿Por qué el área? Porque si ustedes se acuerdan, la fuerza, ¿sí?, resultante va a ser igual a PC, o al PC, se acuerdan que es la presión en el centroide o centro de masa multiplicado por el área, ¿sí? Entonces busquemos el área. Ahora, ¿a qué va a ser igual esta área? Esta área va a ser igual a, démonos cuenta aquí en la figura nuevamente, esta es la sección que yo voy a analizar. Démonos cuenta que esta sección se compone de dos partes, ¿sí?, o tres partes podríamos decir, un semicírculo, un cuadrado y otro semicírculo, pero el semicírculo con el otro semicírculo forman un círculo. Entonces sería el área del cuadrado más el área del círculo. Entonces coloquemos acá que sería el área de un cuadrado más el área de un círculo, ¿sí? Ahora, ¿a qué es igual el área del cuadrado? En este caso es el lado al cuadrado. Entonces el área total va a ser igual al área del cuadrado. El área del cuadrado es el lado al cuadrado. ¿Cuánto vale un lado de ese cuadrado? Vale 0.3 y aquí vale 0.3 metros. ¿Se acuerdan que esto está en milímetros? Entonces 300 metros es igual a 0.3 milímetros. Entonces sería a 0.3 elevado al cuadrado. Es el área de ese cuadrado. El lado elevado al cuadrado. Está en metros, acuérdense. Más el área de una circunferencia o círculo es igual a pi cuartos del radio elevado al cuadrado. En este caso el radio es la mitad de 300. La mitad de 300, vea, este que está aquí es mi diámetro, que vale 300. Perdón, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, disculpe. Entonces, ¿cuál es el diámetro? El diámetro es 300 milímetros. Entonces, aquí debo de colocar 300 milímetros, que son 0.3 metros elevado al cuadrado. Entonces, al hacer la suma de 0.3 metros elevado al cuadrado más pi cuartos de 0.3 elevado al cuadrado, me queda que el área es 0.1607. 0.1607 metros cuadrados. Entonces ya tengo el área, ¿sí? Ya tengo el área y ya tengo el valor de la presión del centro de masa o del centroide. Entonces ya puedo venir y calcular la fuerza. Entonces vámonos a la siguiente página para calcular esos valores. Entonces yo aquí tenía ya algunas adelantándome para que fuera un poco más fácil de hacer el video. Entonces me quedaría que la fuerza resultante, ¿sí?, vamos a colocar aquí que la fuerza resultante va a ser igual a la presión del centro de masa multiplicado por el área, ¿sí? Si vemos en la página anterior, esto que está acá era la fórmula, ¿sí? La presión del centro de masa es igual a 7.55 kilonewton metro cuadrado y el área vale 0.1607. Eso es lo que yo voy a multiplicar. Entonces esta fuerza va a ser igual a, veamos por aquí, la presión del centro de masa dijimos que era 7.55 kilonewton
dividido metro cuadrado. Y el área es igual a 0.1607 metros cuadrados. Aquí podemos observar que metro cuadrado se limitan con metro cuadrado y entonces la fuerza resultante va a ser igual a 1.21 kilonewton. Y ya encontré la primera parte del problema, porque si se acuerdan, lo que me pedían era, aquí lo tengo, dice, para cada uno de los casos ilustrados, ¿sí? Para cada uno de los casos ilustrados, calcule la magnitud de la fuerza sobre el área indicada y la ubicación del centro de presión. Bueno, entonces la magnitud de la fuerza sería 1.21 kilonewton. 1.21 kilonewton. Ahora lo que me correspondería hacer sería, vamos a borrar un poco acá, sería encontrar la ubicación de lo que me pedían era, y la ubicación, dice, del centro de presión. Entonces vamos a encontrar la ubicación del centro de presión. Ubicación del centro de presión. Ahora, si ustedes se acuerdan, en el primer video que yo les subí, donde estaba la teoría, decía que esa ubicación, vamos aquí como solo tenemos la vista de perfil, solo vamos a calcular la ubicación en Y. En la ubicación en X no tiene sentido que la encontremos. Sí, entonces esa ubicación será, veamos acá, según las fórmulas que vimos anteriormente, esa ubicación es Y sub P, sería Y del centro de presión, del centro de presión va a ser igual a Y sub C más el peso específico, que en este caso va a ser del aceite, por el seno de teta, que ya lo calculamos que es 50 teta, multiplicado por el momento de inercia en el sentido del eje X. Todo esto dividido dentro de la fuerza resultante, que esa fuerza resultante ya lo calculamos. Pero esta era la fórmula general. Y dijimos que, y si en este video se dijo que si el recipiente o si el recipiente donde estaba sumergido el área plana, la superficie plana, estaba abierto al ambiente, así como sucede acá, ¿sí? Dijimos que aquí estaba abierto al ambiente por medio de esta válvula. Entonces, como está abierto al ambiente, entonces se dijo que esta ecuación simplemente iba a quedar que iba a ser igual al Y del centro de presión, va a ser igual al Y del centro de masa, más el momento de inercia respecto al eje X dividido Y sub C por el área. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula sería cuando los recipientes están abiertos, o sea, no hay un gas confinado. Esta otra sería cuando hay un gas confinado. Todos los problemas, por no decir la mayoría, un 99% de problemas, se va a utilizar la segunda fórmula, porque los recipientes siempre van a estar abiertos al aire. Entonces, Y sub C, tengo que calcular Y sub C. Ahora, para calcular Y sub C, coloqué estas líneas que tengo aquí, esas líneas que están pintadas en color verde. Vean que coloqué una línea que está exactamente paralela a la superficie donde yo estoy calculando la presión, ¿sí? Luego lo que hice fue colocar otra línea que estuviera sobre el nivel del fluido, donde se intersectan, que es exactamente este punto de acá. Vamos a colocarlo con rojo. Es este punto de acá donde se intersectan. Yo voy a trazar una línea que va a ser perpendicular a la superficie plana. Entonces vamos a colocar esa línea. Esa línea va a ser perpendicular a la superficie plana. Esa línea más o menos va a quedar por acá. ¿Qué significa perpendicular? ¿Sí? Que entre este punto y este punto tienen que haber 90 grados. ¿Sí? Bueno, entonces Y sub C. Y sub C va a ser la distancia calculada vamos a colocarlo en rojo, desde esta línea que yo dibujé hasta donde está el centroide, o sea, desde acá hasta aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta línea imaginaria está pintada desde H. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo hacer un pequeño
un pequeño triángulo para poder realizar esas líneas. Y veamos. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño triángulo. Vamos a tratar de dibujarlo. Esta línea que sale del centroide la voy a prolongar. ¿Se acuerdan ustedes que del nivel hasta esa línea del centroide se iba a llamar esta distancia h sub c? ¿Sí? Este ángulo que forma esta línea va a ser igual a θ, que significan 50 grados, que ya lo habíamos colocado. Entonces, si analizamos el triángulo que acabamos de hacer, tengo esta línea, tengo esta otra línea y tengo esta otra línea, tengo aquí un triángulo. Entonces vamos a tratar de dibujar el triángulo por acá afuera. ¿Sí? Ese triángulo es este que yo dibujé ahorita acá. Démonos cuenta que el ángulo de este triángulo vale 50 grados. Esta altura vale HC. Y esta, que sería nuestra hipotenusa, es lo que yo necesito encontrar, que sería Y sub C. Entonces, para calcular Y sub C, utilizo la propiedad del seno, porque la propiedad del seno, la distribución trigonométrica del seno me relaciona el lado opuesto y la hipotenusa. Entonces, el seno de 50 grados va a ser igual al lado opuesto, que es HC, dividido la hipotenusa, que es YC. Lo que yo quiero encontrar es el valor de YC. Entonces YC va a ser igual a HC dividido el seno de 50 grados. Solo lo que estoy haciendo es despejar. Como HC ya tenemos el valor, que era de 0.5553, pero si quieren corroborémoslo en la página anterior. El valor de HC es 0.8583. Entonces solo sustituyo valores, por lo tanto Y sub C va a ser igual a 0.8583, 0.8583, si no estoy mal, pero mejor verifiquémoslo. ¿Sí? 0.8583 dividido dentro de el seno de 50. Al hacer la operación me queda que Y sub C va a ser igual a, usando la calculadora me queda a mí que es 1.1165 metros. Este sería el valor de Y sub C. Bueno, ya tengo el valor de Y sub C. Ahora, ya tengo el valor de Y sub C, me hace falta encontrar el valor del momento de inercia, ¿sí? Y el valor del área, que el valor del área ya la tengo. Ahora, para calcular el momento de inercia, entonces tracemos una liñita por acá para separar nuestro escritorio. Me tendría que ir yo a las tablas que yo les coloqué en la página, ¿sí? Entonces veamos, por aquí yo tengo esas tablas. Este es el problema y aquí están esas tablas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta es una figura, esta que tengo acá es una figura rectangular, la primera, y una figura circular. ¿Se acuerdan ustedes que en nuestra sección a analizar es la suma de un cuadrado, ¿sí?, más una circunferencia? Entonces lo que yo voy a hacer para calcular el momento de inercia es sumar el momento de inercia del cuadrado más el momento de inercia de la circunferencia. Ahora vamos a hacer esto un poquito más grande para que logremos verlo. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí estamos. Entonces, al hacerlo un poquito más grande se puede notar cuál es este valor que dice aquí IXC, es IXX que yo tengo en mi fórmula, ¿sí? Y ese sería el IXY, ¿sí? En este caso, y este sería el IXX y el IXY, ¿sí? IXX, IXY, IXX, IXY. Ese es me sirve para calcular el lugar Y sub del lugar, la coordenada en Y del centro de presión, y este me sirve para calcular la coordenada en X del centro de presión, ¿sí? Ahora, como aquí es un rectángulo, aquí me dice que es 1/12 de la base por la altura al cubo, pero como en este caso es un cuadrado y la base vale igual que él, y la base exactamente es lo mismo que el alto, entonces esta fórmula para el cuadrado me va a quedar 1/12 del lado del cuadrado, ¿sí?, del lado del cuadrado elevado a la cuarta. ¿Estamos? Porque este lado es igual a este lado, y al multiplicarse estos dos me quedaría el lado a la cuarta. Y el otro es pi cuartos del radio elevado a la cuarta. Bueno, entonces
hagámoslo en nuestro escritorio. Bueno, entonces el momento de inercia, vamos a borrar aquí un poco, porque tengo acá una flechita que me está estorbando. Entonces el momento de inercia que yo estoy buscando, sí sería la sumatoria del momento de inercia del cuadrado, como dijimos, más el momento de inercia, este es del cuadrado, ¿sí?, más el momento de inercia de la circunferencia o del círculo, ¿sí? Ahora, entonces este momento de inercia va a ser igual a, dijimos que el del cuadrado era 1/12 del lado elevado al cubo. 1/12 del lado elevado al cubo. Podemos ver aquí que cada lado del cuadrado vale 300 milímetros, que es lo mismo que decir 0.3 metros. Entonces me va a quedar aquí 0.3 metros a la cuarta, ¿sí? Era el lado elevado a la cuarta, más el momento de inercia de la circunferencia, que si vamos a repetir para que lo veamos todos otra vez, el de la circunferencia dijimos que iba a ser pi cuartos del radio elevado a la cuarta. Pi cuartos del radio elevado a la cuarta. Entonces coloquémoslo, que sería pi cuartos del radio. Ahora veamos quién es el radio. El diámetro vale 300, por lo tanto el radio vale 150 milímetros, que es lo mismo que 0.15 metros. Entonces sería aquí 0.15 metros elevado a la cuarta, ¿sí? Por lo tanto, al utilizar la calculadora, el momento de inercia va a ser igual a, veamos, me queda 0.001073. 0.001073. Como la medida de la longitud es la que se eleva a la cuarta, va a quedarme aquí metros a la cuarta, ¿sí? Ahora, teniendo esto, ya puedo calcular el Y del centro de presión. Entonces el Y del centro de presión dijimos que iba a ser igual al Y del centro, el Y del centroide o del centro de masa, más el momento de inercia, todo dividido dentro de el Y del centroide multiplicado por el área. Entonces Y del centro de presión va a ser igual al Y del centroide. ¿Se acuerdan ustedes que el centroide era 1.1166? Esa Y sub C era 1.1166, pero veamos. El Y sub C, ¿dónde está aquí Y sub C? Lo calculé en el otro lado. Sí, Y sub C es 1.1165, ¿sí? Es 1.1165. A esto le voy a sumar el valor del el valor del momento de inercia, perdón, que es 0.001073 metros a la cuarta, dividido dentro de Y sub C, que ya dijimos que es 1.1165. 1.1165 metros elevado a la cuarta, no, perdón, metros nada más, multiplicado por el área. El área es de, eso lo calculamos en la página anterior, ¿sí? Veamos cuál era el valor de esa área. El área era 0.1607. Aquí está, 0.1607. Entonces lo multiplicamos por 0.1607. Entonces, al hacer las operaciones, me queda que YP va a ser igual a 1.1225 metros. O sea que la posición del centro de presión está ubicado a 1.1225. El problema también me pedía que yo localizara ese punto en la gráfica. Entonces vamos a localizarlo acá. Si se dan cuenta, Y sub C, ¿sí? Y sub C, esta Y sub C, esto que está acá. Esto que está acá se llama Y sub C. ¿Sí? Esto es Y sub C. La de aquí hasta acá vale Y sub C. Eso vale 1.11. Y Y sub P es 1.12. O sea, es un poquito más abajo. O sea, que Y sub P más o menos. Vamos a colocar aquí mi herramienta. Va a estar más o menos colocado acá. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande esto. Entonces,
aquí voy a tener el valor de Y sub P. O sea, este punto que yo tengo aquí va a ser el punto donde está ubicada el centro de presión. Bueno, espero me hayan comprendido. Cualquier duda, ya saben que estoy para servirles.